Bueno, vamos a hacer un análisis del mercado. Vamos a comenzar con la libra frente al yen japonés. Hay que tener en cuenta esta semana que hay datos interesantes como el PIB del Reino Unido, el cual se espera que se reduzca. También el PIB de Alemania, datos interesantes para Estados Unidos como ventas minoristas para ver cómo está el consumo. Normalmente pues cuando uno ve que el PIB se reduce pues necesitan estímulos, ¿no? Ahí intervienen los bancos centrales imprimiendo dinero, bajando quizás impuestos, cosas así. Por esa parte también me parecería interesante buscar ventas en GBP-JPY. Entonces hay que recordar nuestra metodología muy sencilla, pues identificar una tendencia, que uno ve una tendencia bajista, por esa parte buscaría ventas. Por la parte fundamental, como dije anteriormente, pues si esperamos que el PIB se reduzca, pues la intervención de los bancos centrales, también buscaría ventas. Entonces ahora sería buscar una zona estratégica para entrar. Pero bueno, analicemos en la gráfica, estamos en gráficos diarios. Vemos que el precio se consolida en un rango aproximadamente de los 135 hasta la zona de los 130.636. Aquí voy con un polineal, esperaría un retroceso alcista. Aquí cogemos un máximo, mínimo, máximo para replicar quizás ese retroceso. Y nos da más o menos en una zona en la cual me parece muy interesante, que aquí entraríamos un poco con una zona de resistencia y es la zona de los 134. Entonces ahí buscaría las ventas, ahí les pongo el precio, que yo a veces me equivoco. De hecho yo traté de buscar ventas en GBP-JPY yo creo que hace unas 2 semanas, buscando más o menos una zona de los 136.300, más o menos por esa zona. Ahí esperaba algunas ventas, tenía un C-Limit, pero bueno, a veces no se da. En los 134.194 buscaría ventas, buscando como target un swing, una operación digamos larga, no sino corta. Buscando como objetivo, pues el primer objetivo serían los 130.600. Ya después si rompe esa zona, esa consolidación, buscaría esta zona, digamos este último mínimo, más o menos en los 126. Entonces tendríamos dos targets. También pondría un stop loss, digamos, pasando un poco esa zona de máximos de las últimas semanas, que ha sido la zona de los 135.341. Pondría un stop loss más o menos en la zona de los 136. Una buena relación de riesgo-beneficio si quizás buscamos un objetivo swing. Obviamente aquí esto puede pasar que se recupere rápidamente la libra con algunas buenas noticias que ya están abriendo quizás la economía. Posiblemente también que encuentren la vacuna, el apetito al riesgo disminuiría y pues no sería bueno para el yen japonés. Estamos operando un escenario negativo, porque también está ese escenario positivo, que a medida que vayan saliendo noticias, pues uno tendría que ir actuando, ¿no? Porque bueno, uno ve noticias de que encontraron la vacuna y dicen, bueno, encontramos la vacuna, pasó con Gillette, que la habíamos analizado en oportunidades del coronavirus y después a los 3 días salen que no es la cura, que bla bla bla, que es un avance nada más. Entonces de verdad hasta que uno vea una noticia muy confirmada, que ya la hayan probado, que ya tenga estudios, pues ya. Pero el resto son puros rumores y así ha venido apareciendo noticias, muchas noticias sobre vacunas. Entonces, buscaría la zona de los 134.194, buscando como primer target esta zona de los 130.600, que es más o menos la zona de soporte de esta consolidación, aunque aquí marca un mínimo un poco más interesante. Ya si rompe esa zona, buscaría esta zona de los 126, más o menos un poquito más por debajo por acá. Puede ser bien 126.500, que a medida que si la operación va saliendo bien, mi recomendación es que ustedes vayan haciendo esto, ¿no? Si el precio va bajando, pues pongan un stop loss asegurando algo. Ahí ya no estarían arriesgando nada, no estarían perdiendo nada, saldrían quizás en break-even. Y a mí me ha pasado mucho últimamente salir así en break-even con, quizás creo que con el dólar australiano en las últimas semanas, que ahorita lo vamos a analizar. Y, y pues ir bajando el stop loss, ir bajando el stop loss, ir bajando el stop loss, no tan pegado al precio porque normalmente hay mucha volatilidad y lo más probable es que si esto baja fuerte haya retrocesos alcistas también importantes.
¿Cuál otro vamos a analizar? La plata. La plata me parece muy interesante. Aquí vamos a buscar SAC UCD, que si entramos en un escenario de tipos de interés negativos, podría generarse inflación, quizás hasta hiperinflación, solamente imprimiendo dinero a la lata. Entonces, muy interesante para activos como el oro, también como la plata. Y en la plata habíamos dicho más o menos cuando el precio estaba en esta zona de los $12, que esto estaba en un gangazo. Yo entré en compra en esta zona más o menos y lo dijimos por el canal. En el canal público, en el VIP sí ya enviamos fue la operación, pero esto tiene una perspectiva quizás alcista para largo plazo, ¿no? Vamos a analizarlo. Me parece interesante analizarlo un poco más en gráficos semanales. Vemos que estamos en una zona de soporte, muy ideal para buscar esas ventas, en el cual podríamos buscar como objetivos una zona de resistencia como esta. Entonces mi perspectiva es compra por la parte fundamental, ¿no? Porque si vemos la tendencia, pues no ayuda tampoco tanto, pero por la parte fundamental, como activo refugio, me parece muy interesante la plata, igual que el oro, aunque la plata me está pareciendo ya ahorita un poco más interesante porque está en precios, digamos, más baratos, ¿no? Podría decirse que también podría ser un gangazo este precio. Aquí ya pasemos a gráficos diarios y analicemos en gráficos diarios qué podemos encontrar. Esto cambiémoslo de color, esta parte roja, pongámosle un color quizás diferente. Aquí cambiémosle el color, pongamos un color verde. Entonces vemos que el precio se consolida aproximadamente más o menos desde el 7 de febrero, buscando un máximo más o menos en los casi $16. Ahorita el precio está ubicado más o menos en los $15.356. Zonas interesantes para buscar compras. Me parecen dos zonas muy interesantes. Esta zona más o menos de los $13.84, y esta zona que coincide con una zona de soporte que ya ha llegado varias veces. Aquí vemos que ha llegado, bueno, aquí pongamos una cosa que se llama punto, aquí pongamos un pincel porque creo que la flechita no se ve en los videos. Aquí llegó una vez, dos veces, aquí vemos que rompe esta zona de resistencia y podríamos esperar otra zona acá. Pues yo no, porque la verdad yo ya entré en esta zona y ya pues no, antes creo que puse un stop loss más o menos por acá, por si baja el precio. Entonces me parecen zonas importantes. Aquí les voy a poner el precio. Esta zona me parece importante para buscar compras. También esta zona de los 13, casi de los $14 prácticamente, para buscar compras, ¿no? Mis perspectivas son alcistas. Buscaría, digamos, objetivos como los máximos que se registraron más o menos a inicio del 2020, casi en los $19, que si rompe esa zona me parece muy interesante. Y aquí sí ya pongamos esto un poco más pequeño, quitemos esto, aquí pongamos otra vez un rectángulo, que si rompe esta zona buscaría los máximos que se registraron. Bueno, es que esto no, esta zona me parece también muy interesante. Buscar esta zona más o menos de los $25, que ese es como mi take profit que tengo configurado en esa operación, que si se va acercando pues buscaría otra nueva zona, ¿no? Buscaría los $44 a largo plazo, que fue el máximo que registró. Creo que no fueron los 44, fueron más o menos los $50 en gráficos semanales. Veamos, y fue más o menos esta zona, casi llegando a los $50 que se registraron más o menos en el 2010, 2011, que fue cuando, digamos, se produjo esa parte de impresión de dinero, ese programa de QE, que invito a que lo investiguen, que prácticamente es imprimir dinero, y el precio subió bastante, ¿no? Obviamente eso no va a pasar en una semana, 2 semanas, 3 semanas. Podríamos estar más o menos en esta zona cuando pasó de pronto lo de la gran recesión, que bajó fuertemente, después se recuperó muchos años seguidos, y podríamos estar buscando esas nuevas zonas que son muy interesantes. Y a mí me parece, de verdad, un gangazo para buscar compras a largo plazo, porque bueno, si llegamos a esa etapa de hiperinflación, que de verdad eso de imprimir dinero a la lata no es tan bueno, quizás por eso a muchas personas les gusta el Bitcoin, que a mí la verdad no me agrada tanto el Bitcoin, tengo ciertas dudas sobre el Bitcoin,
pero que piensa que podría servir para protegerse de la inflación que se está generando quizás con esas políticas monetarias, o de una hiperinflación que se podría llegar también a presentar. Entonces muy interesante la plata para buscar, digamos, operación swing a los $50. En intradía, es que en intradía yo soy malísimo analizando, ¿no? En intradía la verdad yo me considero pésimo analizando. Creo que lo fuerte quizás del canal y de los análisis es un análisis un poco más amplio. No, en intradía no me arriesgo a analizar casi. Buscaría compras en esta zona de $14.600, 13 casi los $14, aquí nos da $13.91. Igualmente yo ya entré aquí en compra y lo dijimos en el canal público que estaba en un gangazo. Bueno, vamos a analizar la libra frente al dólar estadounidense. Nos ubicamos en gráficos diarios, identificamos una tendencia bajista, por esa parte buscaría ventas. Por la parte fundamental también esperamos datos macroeconómicos malos, hay que estar también muy pendientes de los tipos de interés del Banco Central del Reino Unido, que hemos visto que ha venido reduciendo de 0.25 a 0.10. Entonces, ubiquémonos ya en la gráfica, vemos un precio consolidado, quizás este análisis sea muy rápido. Buscaría otra vez una zona de resistencia de esa consolidación para buscar ventas. Esto agrandémoslo un poco más, que sea un poco más amplio. Buscaría otra vez esta zona, más o menos de los 1.25540, me parece una buena zona para volver a buscar ventas. Aquí les pongo el precio, etiqueta del precio, pondría ahí un sell limit. Aquí podríamos plantear varios take profit, ¿no? A mí me encantaría este, vamos a ver si lo buscamos en nuestra operativa. Pero bueno, es que también podemos decir es que el precio se ha estado consolidando casi un mes y medio, y esto es muy harto cuando se consolida el precio, porque a la final lo que yo trato es de buscar de pronto movimientos fuertes, y al tratar de buscar esos movimientos fuertes pues puedo esperar mucho tiempo y aguantar demasiado tiempo para buscar ciertos objetivos. Entonces a veces eso es malo, porque yo sé que la gran mayoría espera ganancias súper rápidas en un día, en una semana. Pero bueno, aquí podríamos hablar de un take profit interesante quizás para esas personas de una semana, volver a buscar la zona quizás de los 1.24, puede ser su primer take profit, el segundo puede ser los 1.22, que concordaríamos un poco más o menos con una zona de soporte de la consolidación, y es más o menos esta zona, que si rompe esa zona me gustaría buscar los 1.20, que le costó a veces romperla, eso más o menos el año pasado, el mínimo del año pasado, y es más o menos por esta zona. Ese podría ser otro take profit, que si lo rompe pues vámonos para más abajo, ¿no? Busquemos los 115. Entonces aquí les planteo este corto, una posición corta buscando como sell limit los 1.25590, buscando como targets a largo plazo, bueno, no a largo plazo, un poco más a mediano plazo, que a largo plazo ya es a años. Entonces la zona de los 115, aquí les pongo los precios igual, aquí buscaríamos la zona de los 1.22, no va a ser el precio exacto, los 1.20 y los 1.15, 1.15674, esa zona me parece interesante. Un stop loss, en el cual podría ser interesante por el riesgo beneficio, si entramos en los 1.25590, pondría un stop loss en 1.27157, me parece una buena zona, pasándonos de pronto un poco en esta zona de resistencia de la consolidación. Bueno, este es como el análisis muy rápido de la libra frente al dólar estadounidense. Ya se me está acabando. Bueno, vamos a analizar el dólar australiano frente al dólar estadounidense. Esta plantilla hace parte de un video que hicimos que se llamó AutoC escenario burbuja, no sé si de pronto alguno se acuerda. Un planteamiento bajista, también lo publicamos aquí en TradingView, que espero que nos sigan en TradingView. Aparecemos como Julián SB32. Y bueno, ¿qué podemos decir del dólar australiano? Pues ha tenido una fuerte recuperación, que eso ya vamos a verlo en la parte gráfica un poco más para analizarlo. Encontramos que nos llegó el precio a una zona de soporte, aquí el precio actúa y tiene su retroceso alcista o su corrección. Ya pasamos a gráficos diarios. Cuando analizamos este par, que fue más o menos en febrero,
que algunos le sacaron un buen provecho. Yo operé un poco más, fue out JPY aquí con esta herramienta de rango de precios. Vamos a esta zona y bajó aproximadamente casi 1000 pips. Entonces, el que le haya sacado buena ganancia me alegra. Entonces, esperamos una recuperación, aparentemente una recuperación en V, gracias a que ha aumentado el apetito al riesgo, pero el riesgo sigue ahí presente, ¿no? Entonces, en cualquier momento esto podría otra vez volver a testear la zona de mínimos. ¿Por qué? Pues digamos, no sé si han visto noticias, hay una cierta pelea entre Australia y China, que posiblemente China le ponga aranceles a algunos productos australianos, que de pronto por averiguar un poco más del COVID o algo así, espero que estén leyendo noticias así, que pueden ser interesantes de pronto para ver una perspectiva. Igualmente también el apetito al riesgo aumenta bastante, algo que nos ha impresionado yo creo que la gran mayoría de traders, que ha aumentado el apetito al riesgo prácticamente en unas 3-4 semanas, que uno dice, bueno, salen datos macroeconómicos de mierda y aún así el apetito al riesgo aumenta. Aquí me gusta comparar bastante con el Standard & Poor's 500 SPX, que ahí yo espero una venta en los 3000 puntos y vemos que qué pasa. Pues cuando baja el dólar australiano tiende a bajar el apetito al riesgo porque está pasando algo, una guerra o un conflicto. Por ejemplo, la guerra comercial bajó bastante, le afectó bastante. Entonces, por esa razón hay que tener presente que también hay esos riesgos y que esto en cualquier momento otra vez podría bajar fuertemente, y hay que estar muy pendientes de pronto de la política monetaria de Australia, que ha mantenido tipos de interés estables. Vamos a esperar qué datos económicos salen de Australia, que de pronto si hay un PIB malo también tendrían que intervenir y quizás también posiblemente entre en terreno negativo para estimular un poco más la economía. Pero aquí ¿qué vemos? Vemos tres impulsos. Uno, que el segundo se queda más o menos, el tercero se queda un poco corto, y podríamos estar buscando una zona interesante de resistencia que desactuó como zona de soporte, y para mí es esta zona, ¿no? Podríamos buscar esta zona de los 0.67 más o menos. Esperamos que el precio se recupere ahí y ahí posiblemente podríamos buscar cortos. Yo he buscado cortos con el dólar australiano. Yo creo que las últimas semanas, por el apetito al riesgo, he entrado casi en venta, porque uno dice, bueno, datos económicos malos, y en algunos se salió en break-even, otros en ganancias, otros sí en stop loss, y la verdad es mejor esperar una zona un poco más estratégica, y a mí me parece una zona estratégica hasta los 0.67. Vamos a ver si el precio se recupera hasta esa zona, que si rompe esa zona pues ya esperaríamos un retroceso de esta forma en gráficos digamos mensuales. Nos pasamos acá, vemos que normalmente cuando tiene una bajada de esta zona pues tiene una recuperación, ¿no? O sea, espere, les muestro bien. Repliquemos esta acá. Aquí vemos que baja con esta fuerza y podríamos estar en busca de esta zona, aunque esto se ve con una mano de mamarrachos, pero podríamos estar buscando quizás no los 0.67, si de pronto rompe esa zona podríamos ir en busca de los 0.70, que si la economía va bien, se recupera, pues ahí el apetito al riesgo aumenta y ya estaríamos hablando de un escenario alcista. Por el momento si vemos claramente una tendencia bajista, que aquí es más o menos cuando todo está bien. Después hay de pronto acá algo que pasó, que por ello estoy investigando. El PIB de Australia se viene reduciendo. Aquí vamos a verlo, bueno, PIB per cápita, que es digamos el PIB anual dividido por los habitantes que tiene, y vemos que 2000, aquí en esta zona, aquí se viene reduciendo. En 2011, 2012, 2013 ya se reduce bastante, que por eso bajan tipos de interés, ¿no? Y han venido bajando tipos de interés prácticamente desde estas fechas, y que aquí se ve reflejado, ¿no? Entonces a estar muy pendientes, porque de ser así, si de pronto entramos en terreno negativo en tipos de interés en Australia y la economía no mejora, podríamos estar hablando de buscar una zona quizás de los 0.50 en el dólar australiano frente al dólar estadounidense. Pero también está ese otro paradigma, que si la economía va bien, se recupera rápidamente, podríamos mostrar recuperación quizás hasta esta zona de los 0.80. Entonces estar muy atentos de los datos macroeconómicos, porque la idea también es plantear varios escenarios. Obviamente yo tengo un escenario bajista porque, o sea, son los datos macroeconómicos que han salido. Yo creo que la gran mayoría de los traders
quizás han visto esa percepción del apetito al riesgo algo absurdo, ¿no? Que uno dice, bueno, o sea, hay empresas que suben y suben y están mejor que antes del COVID. Uno dice, bueno, sí, es verdad, porque hay algunas empresas de tecnología que quizás lo dijimos, hasta biotecnología, que han subido en bolsa, pero es que hay algunas que no, y la gran mayoría afecta al consumo, ¿no? ¿Y qué pasa si no hay consumo? Pues la economía se jode. El PIB se reduce, empresas quiebran, ahí sí ya la Fed bye bye, ya de qué gracia tiene salvar empresas que no venden. Entonces, mantener esa situación es drástica y por eso algunos analistas piensan en una gran depresión, que es posible, ¿no? Pero vamos a ver hasta qué punto aguanta la Fed. Entonces, en este dólar australiano yo tengo percepciones diferentes. Ustedes pueden ver una percepción alcista o bajista, pero todo depende de cómo se relacione de pronto los datos macroeconómicos, el apetito al riesgo, que me gustaría buscar un poco mejor esta zona para buscar ventas, no los 0.67, que si rompe esa zona, pues busquemos los 0.70, que esa zona es muy fuerte en zona de en zona de resistencia, que antes actuó como zona de soporte, ¿no? Que quitemos estos mamarrachos, ¿no? Para ver un poco mejor. Yo sé que esta vez se ve muy feo, pero bueno, aquí vámonos a una parte que se llama pincel. Aquí entramos en una zona de resistencia, que también a la final la rompe, y esperaríamos a esa zona, que antes actuó como zona de resistencia y que se rompe, que podría actuar como zona de soporte, y que si pensamos ya en que la economía se fue a la mierda, bienvenidos los 0.50, pero si la economía se recupera, que uno dice, bueno, Julián, están saliendo ya buenos datos, se está recuperando la economía lentamente, ahí podríamos hablar de una consolidación y que después busquemos la zona de los 0.80. Entonces hay que estar muy atentos porque aquí de verdad hay varios escenarios. Muchos analistas piensan en la Gran Depresión, otros en que hay una recuperación, pero bueno, vamos a ver hasta qué punto aguanta la Fed o los bancos centrales también. Y bueno, yo creo que es todo por ahí, va a ser un video quizás un poco largo y aburrido, pero bueno, vamos a ver